Buenas tardes a todos y todas. Como presidenta de la Morada les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio en torno a los desafíos para la política feminista en el marco del proceso constituyente en Chile. Este conversatorio es parte del trabajo que hemos llevado a cabo en La Morada y Radio Tierra a través de las distintas acciones de la porfía feminista, un espacio de reflexión, conversación y encuentro en tiempos constituyentes. Saludamos especialmente a todas las compañeras presentes que desde cada uno de sus feminismos, activismos y formas de construcción con otras, vienen hoy a compartir experiencias, pensamientos y debates con nosotras. Saludamos también a quienes participan hoy vía streaming, que nos permite llegar a muchos más lugares y personas. Agradecemos a la Universidad de Chile por acogernos aquí hoy. A nuestras invitadas, Rita Segato, Bárbara Sepúlveda y Lieta Vivaldi. A nuestro equipo de La Morada y de Radio Tierra y a todas y todos quienes han hecho posible que estemos en este encuentro en el día de hoy. Asistimos a un momento impensado en nuestro país, un proceso constituyente llevado a cabo por personas democráticamente elegidas, paritario, con amplia participación de movimientos sociales y representación de pueblos originarios. Es algo tan inédito como necesario de dialogar, tensionar y reflexionar críticamente. Nuestro encuentro hoy pretende ser una práctica de alquimia, de una alquimia transmutadora, un acto a contracorriente, como el feminismo mismo, para volver desde las cosas y acercarnos a lo vivo, en el desafío de pensar y ejercer la política en clave feminista. Desde nuestro lugar, consideramos necesario visibilizar el rol fundamental del feminismo en este proceso constituyente. Sus antecedentes se remontan a múltiples luchas inaugurales e históricas, a otras largas e incansables, y también a rebeldías jóvenes que han devuelto esperanzas que en algunos momentos se habían diluido. Tener hoy con nosotras a Rita es una oportunidad de compartir cariñosamente la búsqueda de las palabras para seguir intentando nombrar el lugar de nuestra participación política y de nuestro deseo ahí. Tener hoy con nosotras a Bárbara y a Lieta nos desafía a pensar conversando, para entre todas ir tramando, ir urdiendo con los saberes que se van desprendiendo de estas nuevas experiencias políticas. Dejo con ustedes a Verónica Matus Madrid, coordinadora de la iniciativa de La Morada, la porfía feminista, quien moderará el día de hoy esta mesa. Verónica es feminista de larga trayectoria, tiene estudios de Derecho, Género y Derechos Humanos. En su trayectoria laboral ha dirigido proyectos de capacitación e intervenciones sociales en las áreas de Derechos Humanos, Género, Calidad de Vida y Responsabilidad Social. Es consultora en materias de género tanto en Chile como en redes internacionales, en programas del Estado y de empresas privadas. Integra la iniciativa de Ciudades de Derechos Humanos, red internacional que promueve la convivencia en las ciudades. Parte de La Morada desde sus inicios, donde ha desarrollado múltiples roles y un sinfín de iniciativas. Muchas gracias. Que se abra la mesa. Gracias, Pame. Buenas tardes. Y empezamos al fin este ansiado conversatorio, que ha sido muy esperado. El primer punto, y queríamos partir hablando del proceso constituyente. Bueno, como decía Pame, tenemos a Lieta, abogada de la Universidad de Chile, diploma en Género y Violencia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Sociología por la London School of Economics and Political Science, doctor en Sociología por la Universidad de Goldsmith. Se ha especializado en Derechos Humanos y ahora es, ¿no es cierto?, una consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se desempeña como investigadora asociada en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Investigadora asociada en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y parte de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM y del Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales. Bienvenida Lieta, y Bárbara Sepúlveda, nuestra constituyente, abogada constitucionalista, magíster en Género en London School of Economics and Science y Derecho Público en la Universidad de Chile. Integrante, ¿no es cierto?, de la Convención en representación del Distrito 9 de la región metropolitana,
Se desempeñó como su vicepresidenta adjunta a partir del 6 de enero del 2022. Dirigente social, defensora de los derechos humanos, directora ejecutiva de la Fundación contra el Acoso Callejero del 2015 hasta el 2016, cofundadora y directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, autora de libros como La Constitución Feminista, Género y Derecho Público y La Construcción Jurídica de la Ciudadanía de las Mujeres. Bienvenida, Bárbara. Como queremos escucharla, voy a ser muy breve, solo decir que queremos hablar del proceso constituyente. Por ahí queremos entrar y nada mejor que ella para contarnos. Primero, 3 cosas. Reconocer que este proceso constituyente viene antecedido por una revuelta. Una revuelta que nos mostró un país distinto, plural, diverso, ¿no es cierto?, que estalló en ese tiempo. Una revuelta y un acuerdo político. Y en ese sentido, el poder constituyente es el contrapoder, representa el contrapoder, es rebelde, está siempre ajeno al derecho y se resiste a la integración en un sistema jerarquizado de normas y de competencia. Es motor de renovación, no tanto del orden político como sí del orden social. Es potencia innovadora que transgrede los límites de la institucionalidad. El instituyente se resiste a la abstracción jurídica y se propone la deconstrucción de las ordenaciones formales de los poderes existentes y una producción normativa que vincula la acción destitutiva con la institutiva de este nuevo ordenamiento. Entonces, Bárbara, ¿qué destituyen? ¿Qué instituyen los convencionales elegidos? Nuestras convencionales feministas especialmente. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son esas estrategias? Bárbara presentó su libro y partía haciéndose la pregunta, ¿cómo es una constitución, no es cierto, desde una perspectiva feminista? Bárbara. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación. También saludar a Lieta y a Rita, que viene en camino, que nos está escuchando. Y sobre esto que yo quisiera hacer una especie de introducción, como telonera a la gran estrella de hoy, que es Rita Segato. Porque el proceso constituyente chileno, que hoy día está en el debate público, creo que por la vorágine misma del proceso y de la campaña que implica este plebiscito del 4 de septiembre, no se ha detenido aún a reflexionar en torno a la intensidad y la magnitud de los contenidos feministas en la propuesta de nueva Constitución. Estos contenidos feministas no aparecieron de la nada, fueron discutidos previamente y durante el proceso constituyente, no solo por las convencionales constituyentes feministas, sino también por las organizaciones feministas de mujeres y disidencias sexuales que acompañaron este proceso. Tenemos un antecedente, por cierto, importante en las últimas movimientos y las luchas feministas de los últimos años, pero ese antecedente reciente no puede ser visto ni comprendido y para nosotras jamás podría ser algo que se entienda separado de una lucha histórica, de un devenir feminista en nuestro país, con cuestiones que desde muchas décadas antes de que nos encontráramos en este momento histórico y tan importante para nosotras, ya habían mujeres en nuestro país que desafiaron toda la institucionalidad y que desafiaron lo jurídicamente correcto, lo políticamente correcto, a propósito de instalar cuestiones tan subversivas como la idea de que las mujeres también eran seres racionales y que por lo tanto podrían participar en elecciones para escoger candidaturas políticas. Algo que, bueno, ¿dónde estamos, cierto? En la sala de Eloísa Díaz. Romper con las estructuras, cuestionar las estructuras, yo creo que es parte del ADN del movimiento feminista y precisamente también del movimiento feminista chileno. Hay algo en el proceso constituyente que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Y yo creo que las reflexiones, especialmente de las demandas feministas de los últimos años, también pasaron por esta
esta cuestión que finalmente nos limita la misma institucionalidad, con un diseño que ve todo de manera fragmentada, y el feminismo difícilmente piensa de esa manera. Yo creo que una oportunidad de ampliar, ¿cierto?, y recoger una visión feminista que es integradora e integral era precisamente un proceso constituyente. Porque cuando nos alzamos contra el femicidio, o cuando nos alzamos contra el acoso callejero, o cuando nos alzamos contra la desigualdad, pareciera siempre que por el relato y el mismo diseño de la institucionalidad estamos hablando de cosas que se abordan de una manera y que tienen ciertas salidas y ciertas respuestas institucionales y legales, y que luego está el otro problema, y que ese problema no tiene nada que ver con el anterior. Nosotras hablamos en otro lenguaje también, y hablamos de cosas como el continuo de la violencia y una cultura de violación, y entendemos que la institucionalidad no responde muchas veces precisamente porque toma esto como casos aislados, sin dar respuesta a las raíces del problema. Yo creo que un momento constituyente permitió que el feminismo también se pusiera en la situación en que se puede abordar muchas más cosas al mismo tiempo en un pensamiento en red que refleja mucho mejor la racionalidad feminista que lo que nos había permitido la institucionalidad previamente. Por ejemplo, cuando impulsábamos el proyecto de ley para que el acoso callejero fuera reconocido como una violencia y fuera sancionado, nosotras no solo queríamos una sanción, buscábamos que se educara y que el Ministerio de Educación tuviera un rol que cumplir. En ese momento no existía el Ministerio de la Mujer. Y eso golpeó inmediatamente, nos golpeó la realidad de una inconstitucionalidad que amenazaba a la vuelta de la esquina ante un proyecto de ley que los diputados no podían presentar para hacer que el Ministerio de Educación tuviera alguna atribución en esto, sino que solamente podía sancionar, solamente podía ser un delito, y eso era lo máximo que podían hacer los parlamentarios. Yo creo que hay momentos en nuestra historia que nos van mostrando que ir abordando así, gota a gota, paso a paso, pequeñas cosas que nos genera el problema a nosotras de demostrar que no son casos aislados, ni las experiencias de vida una a una, ni las reivindicaciones. Y que la conexión entre todas ellas tiene un sentido, porque tiene un contexto y porque tiene una raíz, y porque también tiene respuestas que nosotras sabemos no se agotan en la institucionalidad ni se agotan en el derecho. ¿Y qué mejor momento que un proceso constituyente para pensar más allá del derecho? Y puede sonar un contrasentido, porque lo que estamos haciendo en el fondo es crear una norma constitucional, es crear una constitución que es una herramienta jurídica, pero es una herramienta política también. Y por lo tanto, había algo allí que era una oportunidad que yo creo nosotras no podíamos dejar pasar, y no la dejamos pasar. Y nos sentamos entonces a pensar una constitución feminista, pensando también en todos los mandatos y en todos los debates y en todas las discusiones que habíamos conversado en algún momento y escuchado a otras nuestras antecesoras, y toda la idea de la transversalidad de género, todas las obligaciones del Estado, y cómo esto hoy día nos invitaba a pensar precisamente de esa manera. ¿Cómo podemos abordar todos los aspectos que una constitución puede abordar de nuestras vidas, de nuestra sociedad, en un texto? Y cómo eso se traduce al derecho, pero no necesariamente termina en el derecho. ¿Cómo podemos hacer que una norma abra debates posteriores y abra posibilidades en vez de cerrarlas? ¿Cómo hacemos para disputar el sujeto de derechos androcéntrico si, por ejemplo, siempre existe el riesgo, y siempre ha existido el riesgo porque el derecho es así, que podamos terminar, por ejemplo, creando o petrificando un sujeto que parece un antagonista del sujeto androcéntrico, en el sentido que es un varón, ¿cierto? Homosexual, o sea, heterosexual, un varón heterosexual de cierta clase social, con, por supuesto, sin ninguna discapacidad, etcétera, etcétera. Y el riesgo siempre de generar su homólogo femenino.
como también en esto está la tensión constante de no repetir un error decimonónico, de pasar de un sujeto fijo a otro sujeto fijo. ¿Cuál mujer íbamos a reflejar en la norma? Todo esto que yo estoy tratando de mostrar y que puede sonar tremendamente caótico, esa es la realidad de este proceso constituyente, pensando con un acelerador gigantesco en el cual vimos la posibilidad de plasmarlo todo, para no ir gota a gota, ley a ley, caso a caso. Así que eso es lo que hicimos. Creamos un índice feminista, creamos donde todas fuimos a poner, ¿cierto?, los contenidos que creíamos debían estar en una constitución feminista. Creamos un espacio seguro de debate político feminista que no participaban solo las constituyentes, sino que también participaban nuestras compañeras de las organizaciones, las expertas académicas, las trabajadoras de la convención, nuestras asesoras, y todas en pie de igualdad. Y las constituyentes feministas que estábamos en la colectiva feminista estábamos allí para debatir las normas y crearlas en conjunto. De tal forma que el compromiso era, si aquí creamos esto, lo que salga de la colectiva feminista se tiene que aprobar. Y el trabajo posterior era ir a convencer a todos los varones y compañeros con toda su resistencia en torno a si íbamos o no a tener, si íbamos a tener esos votos o no. Entonces, ya en ese trabajo, además, todo estaba funcionando en red. ¿Por qué? Porque las organizaciones feministas también estaban generando las articulaciones y las presiones y las gestiones de intereses, el lobby feminista, muy intensamente dentro y fuera de la convención. Esa forma, creo yo, de movimiento que se vierte en el proceso constituyente con todas estas aristas, con todos estos debates y con la confluencia de todas las feministas que fuimos a impulsar dentro y fuera de la convención al mismo tiempo, creo que fue la receta perfecta para que tuviéramos el logro del 100% de nuestras demandas. El 100% de las normas que fueron creadas por la colectiva feminista se aprobaron en la Convención Constitucional. No existe ningún colectivo político que pueda decir lo mismo. Ninguno. Nosotras éramos parte de distintos colectivos políticos, quienes estábamos en la colectiva feminista. Y no existe ningún índice de éxito como ese. Por eso cuando a mí me dicen, ¿tú crees que la nueva Constitución, qué partido influyó más, qué partido influyó menos? ¿Tú crees que hay uno que...? Y a mí me da risa porque digo, eso, ¿cómo te puedo explicar que ningún movimiento, ni de independientes, ni de partidos, ni nada, logró lo que nosotras logramos? Y la transversalidad de género está aquí. Solo quiero repasar todas las normas que logramos, muy brevemente, para que se den cuenta que a veces nos olvidamos, creo yo, de la intensidad de este logro. El preámbulo parte reconociendo que este es un proceso paritario y democrático. En el capítulo primero se establece el Estado Social y Democrático de Derecho, donde se expresa que la democracia es paritaria. En el artículo 6 se define la democracia paritaria y se consagran los mecanismos de acción. En el artículo 10 se establecen las familias de manera igualitaria. El artículo 14, las relaciones internacionales, donde se promueve y respeta la igualdad de género. En el capítulo segundo, los derechos fundamentales y garantías, el artículo 25 tiene el derecho a la igualdad, donde se habla de igualdad sustantiva e igualdad de género. En el artículo 27 se establece el derecho a vivir una vida libre de violencia de género. En el artículo 30, los derechos de las personas privadas de libertad, donde se establecen los derechos de las mujeres y personas gestantes privadas de libertad. El artículo 35, que habla del derecho a la educación, que se rige por principios de no discriminación, inclusión y enfoque de género, y además tiene un carácter no sexista. En el artículo 40 se establece la educación sexual integral. En el 45, el derecho a la seguridad social, que asegura en el sistema público que exista cobertura de prestaciones a quienes ejercen trabajos de cuidados. En el artículo 46, el derecho al trabajo decente, y que establece ese derecho y principio a la vez, que es igual trabajo, igual remuneración,
que existan políticas para conciliar el trabajo, la vida familiar y los trabajos de cuidados, y la protección de los derechos reproductivos de las trabajadoras y trabajadores. En el 49, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como trabajo. En el artículo 50, el derecho al cuidado, a cuidar y ser cuidadas, y se crea el sistema integral de cuidados. En el 51, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que establece un espacio de equipamiento suficiente domésticos y comunitarios y habla de la producción y reproducción de la vida, y además crea las viviendas de acogida en rango constitucional para casos de violencia de género. En el artículo 52, el derecho a la ciudad y al territorio, y habla de asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para la vida digna. Los derechos sexuales y reproductivos están en el artículo 61, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo. En el 62, el derecho a la autonomía. En el 64, el derecho a la identidad. En el 68, el derecho a la muerte digna, que incluye derechos a tomar decisiones libres e informadas sobre los cuidados y tratamientos sobre su propio cuerpo. En el 89, el derecho a participar de los espacios digitales libres de violencia de género. En el capítulo 4, el artículo 153 dice que tenemos derecho a la participación democrática y de todos aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y aquellos grupos también de especial protección. En el 161 se establece el sistema electoral paritario, con listas de integración de cebra y encabezadas siempre por una mujer. En el 163, la paridad en las directivas de las organizaciones políticas, y esas organizaciones tienen como uno de sus objetivos erradicar la violencia política de género y participar en todas las elecciones, estableciendo mecanismos especiales para las disidencias sexogenéricas. En el capítulo del buen gobierno y la función pública establecimos los principios de la función pública como enfoque de género, inclusión y no discriminación, en el artículo 165. En el 172 se estableció una inhabilidad especial para optar a cargos públicos a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, no más agresores en cargos públicos. En el capítulo 6, en el Estado regional, se establece en el 189 la equidad territorial en el acceso a bienes y servicios públicos con acciones afirmativas en favor de grupos de especial protección. En el 193, los principios de planificar las entidades territoriales con enfoque de género. En el 242, se previene la violencia y se busca superar las desigualdades para niñas y mujeres rurales. En el Poder Legislativo, el 252 establece que el Congreso de Diputadas y Diputados un órgano paritario, y el 254 que la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado, también es un órgano paritario. Y el Poder Ejecutivo, en el 297, la seguridad pública y las policías deben tener perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en los espacios de toma de decisión dentro de sus instituciones, con un principio de no discriminación en su actuar, el ingreso gratuito y no discriminatorio a todas las escuelas matrices. En el 298, la política de defensa nacional contiene el principio de igualdad de género. En el 299, las Fuerzas Armadas deben cumplir con la perspectiva de género del desempeño de sus funciones y también promover la paridad en la toma de decisión dentro de sus instituciones, también con gratuidad y no discriminación en el acceso a sus escuelas matrices. El 305 establece que cuando existan estados de excepción, esa comisión fiscalizadora de los estados de excepción también debe estar compuesta paritariamente. En los sistemas de justicia se establece el enfoque interseccional, en el artículo 311, en el 312 la paridad de perspectiva de género en la justicia, en el 338 los establecimientos penitenciarios deben tomar medidas para las mujeres y personas gestantes y madres lactantes, en el 342 el Consejo de la Justicia será un órgano paritario, en el 343 la atribución al Consejo de la Justicia también será capacitar y formar a los funcionarios de la justicia para eliminar los estereotipos de género y garantizar la incorporación del enfoque de género interseccional y de derechos humanos en todo su quehacer. Y los órganos autónomos constitucionales también. Y las disposiciones transitorias, porque no servía de nada, ¿cierto? Dejar ahí un catálogo y dejarle luego al Congreso, que no es un órgano paritario hoy, la aplicación y materialización de todo esto. Por lo tanto, las normas transitorias también disponen que debe realizarse la paridad, cómo debe hacerse y en los plazos en que debe hacerse, ya sea la electoral como la composición de todos los órganos colegiados del Estado. Y sobre eso también se corona, creo yo, la idea de comenzar a transitar un camino. Porque
Personalmente, creo que para el feminismo en Chile, lo que representa el plebiscito y el apruebo es abrir un camino. Y las luchas las vamos a seguir dando. Y las batallas de las ideas las vamos a seguir teniendo. Pero esta vez desde un punto de partida que es radicalmente distinto a lo que hemos conocido como institucionalidad vigente y como normas, además, legales que no nos han permitido desenvolver toda nuestra potencialidad como movimiento para transformarlo todo. Y como decía al principio, el derecho es solo una forma de todas las que tenemos que seguir impulsando y dando y disputando. Pero yo sí creo que puede ser una tremenda herramienta de cambio, si lo podemos aprovechar y lo sabemos utilizar, y yo creo que supimos utilizar la Constitución como un motor de cambio para ese horizonte feminista que queremos construir en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Entonces, tenemos Constitución feminista. Y esa es la que abre este camino. Lieta, cuéntanos. Sí, muchas gracias y además un honor, ¿se escucha así? Estar con Bárbara, que además de amiga, admiro muchísimo y el trabajo que hicieron nuestras compañeras feministas en la convención realmente fue mágico, yo diría, toda la fuerza que pusieron y cómo pudieron también condensar y dialogar constantemente con el movimiento feminista, dialogar entre ustedes, así que de verdad yo creo que estamos eternamente agradecidas también por la forma en que se plasmó, porque este texto al final es una forma en que hoy día nos leemos a nosotros mismos, y el texto que teníamos no nos mostraba quiénes éramos, qué queríamos, qué anhelábamos del país. Y hoy día podemos decir que es una constitución en la cual a mí me asombra la importancia que se da por primera vez a poner la vida en el centro, por primera vez poner nuestra vida en el centro, la interdependencia que habla ahí, la interdependencia entre nosotras como personas, también con la naturaleza, con el entorno que nos rodea, los cuidados que han sido mayoritariamente feminizados, con los costos que esto conlleva, y no solo feminizados, sino privatizados, que cada uno se rasque con sus propias uñas, en un sentido que nos ha llevado al extremo de desigualdades que se han solo profundizado. Y en este momento se apunta en general en esta nueva constitución, en un momento en que hay una crisis mundial, que hay una crisis del sujeto liberal, propietario, que es el que está en la base justamente de la violencia. Y este sujeto liberal, propietario, del cual hablaba Bárbara, un sujeto liberal, blanco, heterosexual, etcétera, que está en la base del proyecto de la Constitución de 1980, es el cual se está poniendo en duda, en cuestión, en crisis. Esto se pone en duda. Ah, ya llegó nuestra verdadera. Pero bueno, sigo por mientras. Bravo. Esto, pues, voy a ser breve para que podamos escuchar bien a Rita. Esto se pone en duda también a pesar de muchos intentos de grupos y personas de seguir exactamente lo contrario, cómo restaurar el orden, restaurar y seguir con este hombre heterosexual, este hombre propietario y violento en el centro. Así vemos proyectos como el de Brasil con Bolsonaro, Trump, que tratan de que estos privilegios no se caigan. Pero por eso los feminismos son tan esperanzadores. Por eso los feminismos intentamos deconstruir a este sujeto y disputar desde otras miradas que incluyan lo colectivo. Buscamos otras formas también de soportes subjetivos que hagan que estas masculinidades dominantes tampoco necesiten dominar quizás desde un lugar que es la violencia. Cómo desde lo colectivo construimos alternativas más allá de lo meramente punitivista, más allá del derecho que hablaba Bárbara. Y por eso es tan importante ampliar también las formas en que entendemos la violencia. La Constitución establece el derecho a vivir una vida libre de violencia, pero sin duda esto no basta. Lo que importa también es entender cómo la violencia institucional, por omisión o abandono de parte del Estado, como diríamos, es un poco parafraseando Foucault, ha dejado vivir a ciertas vidas, pero dejándolas vivir de una forma precaria, precarizándolas cada vez más en condiciones
deplorables porque no se han hecho cargo, no nos hemos hecho cargo desde lo colectivo tampoco y el Estado de los derechos económicos, sociales y culturales que son tan centrales en esta nueva Constitución. En eso, por ejemplo, hoy día se están buscando otras formas. La misma ley de acoso en las universidades busca cómo podemos conversar sobre la violencia, cómo podemos conversar sobre el género que es más allá de esta matriz heterosexual, el género que sale de lo cisbinario, sino que incluye distintas formas de ser y habitar el mundo, que eso también es crucial, salirnos de esta idea de la violencia de género desde solo lo binario. Y eso es importante, como desde las universidades, por ejemplo, lo abordamos, ya que estamos en un espacio universitario, como también se crean programas de violencia que hemos estado trabajando en que se aborde lo comunitario, en que se aborden también a quizás hombres también que han sido violentos, que nos cuesta a veces hablar desde los feminismos, cómo podemos también dialogar ahí, cómo podemos también evitar que mujeres se desistan de la demanda, pero que también puedan reinsertarse. Entonces son todas unas preguntas que esta Constitución también nos ayuda al ver de forma integral estos temas, no solamente, digamos, pensándolo desde, como decía, desde esta matriz heterosexual, sino incluyendo también el orden patriarcal, que es racista, colonial, como decía, heterosexual, normativo, y cómo este orden de género opera en tantos espacios. Elisa Loncón, mujer y mapuche, que fue la presidenta de la convención, dijo en el discurso inaugural, y lo voy a citar porque me pareció súper hermoso, estamos instalando una manera aquí de ser plural, democráticos y participativos. Por eso esta convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, en un Chile que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Ahora vemos cómo estos tipos de discursos ponen de relieve, esto estoy hablando yo, ahora cerré la cita, lo que por tantos años fue difícil de admitir como parte de la política, ya que no se les daba la visibilidad y preponderancia necesario a lo colectivo, a la participación y a la importancia de nuestra conexión con la propia tierra. Por eso se agradece todo lo que está acá. Y por último, quisiera también, para no sacar más tiempo a Rita, decir que Gargarella, este jurista argentino, habla mucho de la dimensión jurídica también de la Constitución, de la parte orgánica, de la parte dogmática, los derechos que ha sido, claramente hemos podido transversalizar allí el género, pero también él habla de una dimensión que me parece muy importante, que es la de la vergüenza colectiva, que se expresa justamente en el reconocimiento. Como también esta vergüenza, por ejemplo, porque podría parecer absurdo que la Constitución hoy día hable de que no se acepta el trabajo forzado, o la esclavitud, o que incluso siga apelando, por ejemplo, de que a los nunca más en Chile, que se sigue hablando del derecho a la memoria. Digo absurdo porque uno dice, bueno, podríamos regularlo en otros cuerpos, el mismo hecho de que se regule allí, que somos la igualdad sustantiva, etcétera. Pero también es una forma de reconocer también desde lo colectivo también una vergüenza que sentimos por nuestro pasado, por todas aquellas personas que han quedado excluidas, por todos aquellos grupos que hemos estado históricamente excluidos de la participación. Y la participación también incluye, y acá voy cerrando, el poder acceder a los espacios, el poder tener acceso para personas, por ejemplo, en silla de rueda, personas con coche, personas que cuidan, poder acceder, usar nuestra ciudad. Entonces, son todas estas dimensiones que la paridad sí, la paridad es una base importantísima que se complementa en cómo vamos, no se discrimina, en cómo accedemos, etcétera, pero tiene que estar complementada con poder vivir juntos. Y eso yo creo que la Constitución nos entrega una tarea para seguir desarrollando, que es una tarea que vamos a tener los próximos años, si es que se aprueba, que esperemos que así sea, porque hay ansiedad, yo lo confieso, pero una ansiedad muy esperanzada de que podremos tener desde lo colectivo un país que nos deje vivir en paz y dignamente juntos y juntas. Gracias. Gracias. Bueno, y tenemos a Rita con nosotras. Huelgan las presentaciones. Solo decir que Rita, por lo menos a la feminista, nos pone frente a este desafío de nombrar, que ya nos decían Bárbara y Lieta, ¿ah? De crear nuevos conceptos para dar forma a su teoría. Y entonces yo juntaba muchas de las cosas que aparecen en los escritos de Rita: el mandato de masculinidad, la dueñidad, la pedagogía de la crueldad, el mundo aldea, el frente colonial, estatal, empresarial, mediático, cristiano, ¿ah? La interseccionalidad, la raza y el género como un punto central de las democracias. Sí. Y esto de nombrar, que yo creo que hilado con lo que señalaban Bárbara
Ilieta, es lo que marca la obra de Rita. Te dejo la palabra para que nos... Si sobreviví a esta tarde es porque es como haber ido al cardiólogo y que el cardiólogo diga que tengo el corazón sano, porque empecé a descomponerme. Tuve un momento de terror, o sea, nunca me había pasado, ¿no? Tener un compromiso como este, que valorizo mucho y no poder llegar. Bueno, pero llegué, estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecida por la invitación. Y lo que pensé que iba a hablar es un poco una relectura de lo que nos llevó a la situación en que nos encontramos en el momento presente, ¿no? Que es, digamos, el tema, por lo que entiendo y escuché lo que pude, todo lo que pude de las compañeras que me precedieron, claro, es el Estado, ¿no? La ley, la Constitución. Un tema que es muy importante recordar cuando hablamos de eso, es que es importante la lucha por las leyes, pero que también no creamos que la ley por sí es capaz de causar comportamiento, de causar formas de vida. Hemos visto muchísimos intentos de transformar el comportamiento de las personas mediante la ley, pero hay algo que debe siempre intermediar entre la promulgación de las leyes y que se transformen en realidad, o sea, que puedan realmente transformar el mundo. No hay muchas evidencias de que eso es así, porque si un marciano llega aquí, como le decía muchas veces a mis estudiantes, y lee la Constitución, cualquier Constitución que sea, va a pensar que el mundo es de una forma que en realidad no es, ¿no? Entonces, eso es muy necesario tener en cuenta eso para saber entonces qué hacer con los procesos de promulgación de leyes y también del uso de las leyes. Si la justicia, si la legislación, y si sin que los tribunales, o sea, el trabajo de jueces fiscales, se torne pedagógico, o sea, sin que los operadores del derecho, como se dice en Brasil, entiendan que su papel no es solo sentenciar y, en fin, acusar y defender, sino también un trabajo de pedagogía ante la sociedad, la ley es muerta. O sea, si la ley no persuade y no disuade a la sociedad sobre lo que dice, la ley es solamente, como se dice en portugués, para inglés ver, o sea, para que los ingleses vean que existe una ley. Eso es muy importante. Entonces, el trabajo constituyente quizás sea más importante como esa agitación que está en la sociedad que como lo que va a resultar de ese trabajo realmente. O sea, para que la sociedad sepa que se puede legislar, que puede legislarse. O sea, que tiene una acción en las manos, o sea, y que el proceso legislativo es un proceso caliente, denso, apasionado y también de tensiones, ¿no? Quizás sea la parte más importante, yo creo, de lo que es un proceso constituyente como el que se está viviendo y la comprensión de que un proceso constituyente no termina con el día de la votación de una constitución. Creo que, no sé qué piensan sobre eso, pero estaba pensando mucho en el atascamiento del tránsito. Tuve tiempo para pensar un poco más sobre este tema. O sea, la duda es fundamental. Entonces, la duda sobre la relación entre el Estado y la sociedad, en nuestros países sobre todo, la duda sobre la ley que puede ser muerta. La prueba más cabal de que una ley puede existir, pero no cambia comportamientos, es un tema nuestro, es un tema de las mujeres. Es la criminalización del aborto. O sea, es una ley que en la mayor parte de nuestros países tiene alrededor, más de quizás 90 años de existencia, un poco más, pero no ha tocado una sola conciencia. Cuando el aborto se vuelve necesario en una situación personal, hasta la sobrina de un obispo, hasta a veces alguien que milita contra el aborto, va y lo hace como una excepción en su vida.
Entonces, quiere decir que la ley del aborto, por lo que se mide en diversas investigaciones en nuestros países, se realiza prácticamente un aborto por cada nacimiento. Entonces, ¿de qué habla la ley? ¿Para qué? ¿De qué habla esa ley? Habla de otras cosas, pero no causa comportamiento. Eso es muy importante recordarlo siempre. Entonces, ¿por qué? Porque a nadie le convence, porque a nadie ha convencido realmente el tema de esa ley, porque si voy a defender la niñez, la voy a defender no solamente en un conjunto de células que están en la panza de una mujer, sino que voy a defender al niño en todos los lugares, y eso no pasa. O sea, no se defiende al niño en todos los lugares, se lo defiende solamente ahí. Ni siquiera se lo defiende en una probeta de una clínica de fecundación asistida, porque a los 10 años esos niños que están en probeta se tiran a la basura. O sea, entonces, ¿qué es lo que se está queriendo afectar con esa ley? A la madre, no a una vida que no es mucho más que una lechuga. Bueno, puedes decir esto, que es central para entender la relación entre ley y realidad, ley y comportamiento, ley y vida. Seguimos adelante. Entonces, lo que pensé en hablar aquí muy rápidamente, lo más rápidamente posible, de una forma bastante sintética, es sobre los problemas, el gran problema de la relación entre Estado y sociedad en nuestros países, todos ellos, América Latina. La relación Estado-sociedad en nuestro continente es muy distinta a la relación Estado-sociedad a Europa. No España, que está en el medio entre Europa y nosotros, y es un país criollo también, como nosotros somos, sino, por ejemplo, Alemania, el Reino Unido, los países donde el Estado ha sido el producto de la historia de la sociedad o de las sociedades que ahí pelearon, que ahí tuvieron sus guerras, sus amnisticios, y fueron elaborando un artefacto que llamamos Estado. Infelizmente, cuando en las escuelas de Derecho, en las escuelas de Ciencias Políticas, se habla del Estado, se habla de aquel Estado que tuvo esa historia allá, y se olvida que los Estados nuestros tienen un origen, un proceso de instalación y una arquitectura completamente diferentes. ¿Por qué? Porque son estados inventados en un lugar y replantados, transportados, trasplantados, es la palabra, a otro lugar, al territorio, y nunca jamás perdieron su relación de exterioridad con relación a lo administrado, a las vidas administradas, a los recursos administrados. Si uno va al campo, si uno va a una localidad pequeña como la localidad en que yo vivo, y uno empieza a escuchar a los niños, por ejemplo, a los adolescentes, cómo perciben el Estado. El Estado es un policía, un carabinero con un revólver en el bolsillo o en el, no sé dónde, en la cartuchera, y una escuela y una maestra racista. O sea, una maestra que no va a apostar en un niño no blanco o no con un aspecto no europeo, no va a apostar en ese niño un destino de inteligencia y de capacidad. Eso es el Estado, esa distancia que es la misma distancia de una Europa que sabe, de un cuerpo blanco que sabe, y de un Estado que cuida, a un Estado para siempre invasor. Discúlpenme, pero yo soy antropóloga y escucho a la gente pensar así. El Estado no es confiable, o sea, la vida de nuestro pueblo va en un pliegue, en un escondite. Cuando el Estado tiene épocas benignas, tiene épocas del progresismo, como le llamamos, se entreabre la puerta, se saca la mano, se agarran los recursos y los derechos que ese buen Estado en un periodo benigno ofrece, se los mete adentro y se cierra la puerta lo más rápido posible. Así viven las gentes en nuestros territorios. Nunca hay un sentimiento me pueden corregir si quieren, pero así lo veo yo, por lo menos en los países donde he vivido, lo veo así. Entonces, nunca hay un sentimiento de que ese Estado me pertenece. O sea, siempre es en la visión, el grafismo que aparece, en la relación con ese artefacto, siempre se lo ve con una relación de exterioridad con relación a lo gestionado, entonces, a lo administrado, la tierra, los recursos y la vida de las personas.
se puede modificar. Entonces, el tema de la constituyente para mí tiene que partir. Soy una, perdone, ¿no? No es mi país, es una gran esperanza, espero que se vote positivamente. Es maravilloso el proceso como proceso y sobre todo como proceso que no termina o que no debe terminar en momento alguno. Es un peligro muy grande pensar que ese proceso termina el día 4, porque ahí sí nos pueden vencer. Pero lo importante es decir que es un proceso que se abrió, que se inició, que está en tránsito y seguirá para siempre en tránsito hacia la construcción de una relación de un Estado con una tierra, con una gente que deja de ser esa relación de exterioridad. Y eso tiene que ver muchísimo con el discurso, tiene mucho que ver con la conciencia y con la comprensión de esa historia. Entonces yo, de una forma muy sintética, quería hablar de esa historia, de ese Estado criollo, en 3 momentos. Y el tercer momento es muy reciente en mi comprensión. Yo siento que en mi trabajo como alguien que piensa en nuestro mundo, que piensa la política, que piensa las mujeres, todos los días me voy dando cuenta de algo nuevo. O sea, no todos los días. El tercer momento van a ver que quizás ni está escrito, está muy poco escrito, está más hablado. Son 3 momentos. El primer momento, una guerra de la independencia. O sea, que nos lleva a la situación contemporánea y que tiene que ver con las mujeres, porque cuidado, como van a ver al final, el problema de las mujeres no es el problema de las mujeres, es el problema de todo el mundo, de toda la sociedad. Lo voy a explicar rapidito. Primer momento. Venía un mundo originario de nuestros países, ¿no? Las sociedades con Estado, con protoestado, los incas, los aztecas, etcétera, que tenían cabezas visibles, destronadas, destroncadas, descabezadas. Las sociedades de tierra baja sin Estado, hasta hoy vivas. Nunca nos olvidemos de eso, que es un dato importantísimo. Cuando hay una vanguardia, es algo que me ha pasado muchas veces de pelear a muerte, de insultar con palavrões, como se dice en portugués, cuando en una platea como esta la gente colocaba dudas sobre el proceso chileno. O sea, pero no hay un partido, pero no hay una cabeza. Me daba una bronca muy grande, porque esa fue la condición de posibilidad para que Piñera se fuera. Porque la gente salió a la calle. La gente sin nada, por indignación y de una forma que antes en mi juventud la condenaban como espontaneísmo. Ay, el espontáneo. Porque fue espontáneo, es que llegó a destino. Cuando vi las calles en marzo, cuando vine, cómo están las calles de Chile, las miraba así, no quedaba adoquín en el suelo. Llego al Monumento de la Dignidad porque siempre me alojé ahí, por ahí cerca, descabezado. No hay un pedacito en blanco de ninguna pared que no esté escrito. Yo dije, esto no se parece a nada que conozco, es una revolución francesa. Esto es una rebelión. No son así las marchas de mi país, bien comportadas, con unos carteles, los grupos bien siguiendo los que van adelante, unos van adelante, otros van atrás con carteles, el partido tal, sindicato tal, movimiento social. Lo de Chile no fue así, por eso llegó a destino, porque fue de la gente. Entonces, defiéndanse bien cuando caiga esa crítica de decir, pero fue espontáneo, no sirve. Sirve porque fue espontáneo y fue el único movimiento del continente que llegó a destino. Fuera de Colombia, que sucedió algo muy semejante cuando Francia Márquez salió de su pueblo, de su pequeñísima comunidad, donde se intentaba instalar una hidroeléctrica, salió caminando ella solita hacia Bogotá y la gente se le fue sumando. También espontáneamente se le sumó. Cientos de miles de personas llegaron a Bogotá con ella. Ahí sí, ahí funciona. Entonces, una cosa es el Estado, otras cosas son las intermediaciones, los partidos políticos con todos sus peligros, sus riesgos de apropiación, su riesgo de la lucha de pensar que el poder es el objetivo. Ese poder no, porque ese poder está, digamos, apropiado por una pequeña red, ¿no? De personas, ¿no? Que va a hacer pactos y que va a tomar decisiones de arriba para abajo. El antiguo centralismo democrático, que en realidad nunca fue un centralismo, siempre fue un verticalismo.
sea, el centralismo democrático en realidad significa verticalismo democrático y infelizmente nuestras élites políticas, las mejor intencionadas de todas, continuaron con esa estrategia de conducción de la política de un centro que delibera, decide y los otros obedecen. Y el otro, la concentración de fuerzas, o sea, se sumen. Que se sumen es lo que importa. Y pactamos todo, hasta la madre, para que se sumen. Son los dos defectos de mi época, de nuestra época, de la estrategia política. Eso no funcionó. No es que sea malo, sino que no funcionó. Es muy importante ver en los procesos revolucionarios con su razón de Estado, que no llegaron a destino. Y es muy importante entender y intentar comprender y estudiar por qué ninguno llegó a destino. Y la prueba más grande de que no llegaron a destino, vean la guerra de Ucrania. No hay ideología en la guerra de Ucrania, ninguna ideología. Es un conflicto territorial de poder, entre poderes, entre patriarcas, ¿no? Aunque a veces pueden ser mujeres, porque no basta. Es necesario ser mujer, pero no suficiente. Entonces, el partido tiene una estructura patriarcal, aunque a veces sean mujeres que estén ahí adentro. Entonces, Ucrania lo muestra completamente. Se acabó la ideología. Vivimos en un mundo sin disputa ideológica, en realidad. Entonces, hay una disputa ideológica importante al interior de la constituyente, por lo que entiendo, las deliberaciones, es uno de los pocos espacios donde se debate política, de verdad, porque en casi todos los otros espacios, y ahí voy a incluir inclusive Bolivia, ¿no? Lo que se debate es poder, ¿no? ¿Quién va a tener el poder? ¿Quién va a tomar el poder? ¿Quién se va a apropiar del Estado? Y luego va a invocar la razón de Estado para mantener el control. Eso es otra cosa. Eso es la forma reducida en que la política se entiende hoy. En la Constitución tenemos un espacio de debate político, como en Colombia se abre un gran espacio también de debate político y acá están las esperanzas del continente, ¿no? El continente mira hacia acá, como mira hacia Colombia, con esperanza de que de nuevo exista política, ¿no? De que de nuevo haya deliberación, debate, confrontamiento y escucha del otro, porque eso no existe más, no existe más. Si hacemos un mapa de las redes sociales alrededor del planeta, vamos a ver que el planeta está, existen esos gráficos, esas imágenes, está totalmente revestido de redes de comunicación, pero tiene un nuevo muro de Berlín al medio, porque los de acá solo están enredados entre sí y el del lado de allá están solamente enredados entre sí y no hay debate a través de ese nuevo muro de Berlín que es virtual. ¿Entienden, no? Porque estoy tratando de hablar a toda velocidad porque llegué tarde. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Venía un mundo dual, como son los mundos indígenas, ¿no? Los mundos originarios, fuera del mundo aquel de los estados o protoestados, de las grandes civilizaciones precoloniales, que rápidamente, en menos de un siglo, le cortaron la cabeza y dejaron de existir, y la gente se campesinó toda, retornó toda al campo y a las organizaciones propias, a la vida comunal en el campo, y eso no fue fácil y no es hasta hoy en muchos lugares, por ejemplo en Brasil, donde hay todavía sociedades no contactadas o llamadas no contactadas, están en medio del Amazonas, en la frontera con Perú, y son, digamos, se mantienen absolutamente aparte de la estructura nacional. O sea, esas son las sociedades que no fueron descabezadas porque no tenían cabeza, porque son las sociedades que los antropólogos clásicos, Pierre Clastres y otros, describen como sociedades, sí, bueno, Evans Pritchard, el gran descubrimiento de la antropología, una sociedad, los Nuer, de cientos de miles de personas sin Estado y que funcionaba. No quiero decir que tengamos que hacer eso hoy, pero tenemos que tener conciencia de eso, de que nuestras sociedades en realidad son sociedades sin Estado. ¿Cuántas personas resuelven sus dilemas, sus confrontamientos, los delitos que sufren? O ¿cuántas personas en nuestros países resuelven sus conflictos mediante el Estado? Son poquísimas. Yo misma, que soy una académica, nunca conseguí que mediante la ley se me hiciera justicia.
Es rarísimo, en una universidad. Mis alumnos. O sea, imagínense a alguien que está allá lejos en el campo. O sea, ¿cuántas? El Estado es una ficción también, la ley es ficcional, como dice Agamben, en uno de sus libros todavía recuperables y escuchables, porque sus últimos no lo son para mí, ese es otro tema. Pero habla de la ley como una ficción. Entonces, para muchas personas no tienen la menor, porque nunca, saben que jamás van a conseguir del Estado una justicia o que se repare sus problemas. Si se consigue con la Constitución, será maravilloso. Entonces, vienen estas sociedades, las no descabezadas, con su historia dual, pero con su historia de los hombres, o sea, que es la vida casa afuera. Como dicen en Ecuador, las sociedades negras hablan de una gestión casa afuera y una gestión casa adentro. Es una manera de nombrarlo muy interesante. Entonces el hombre siempre, a lo largo de una historia de la especie, una historia larguísima de la humanidad, el hombre con su gestión casa afuera y la mujer con su gestión, pero también gestión casa adentro. Eso es un tiempo muy largo. Eso cruza con la intervención colonial, con la conquista y la colonización, como dice la perspectiva que adhiero, que es la de la colonialidad del poder, esa gestión colonial nunca se encierra. Toda nuestra vida, nuestra subjetividad, nuestra visión de la historia de la sociedad permanece con una estructura colonial hasta el presente. A lo cual yo he agregado algo por vivir a 8 kilómetros de una mina de uranio, de un cerro allá en el norte de Argentina que se llama el Cerro Amarillo, que es de uranio casi en estado puro. Si uno vive al lado de un lugar así, no está explotado todavía, pero será casi inevitable que lo esté. Si uno está al lado del litio, si uno está al lado del cobre, para quien vive ahí, la conquistualidad también es permanente. O sea, nunca se encerró. En nuestro continente, la conquista nunca se encerró, nunca llegó al fin, nunca terminó. Dependiendo de dónde vivimos, la vemos ahí a la conquista, al borde de ocurrir sobre nuestros territorios o ya habiendo ocurrido sobre nuestro espacio de ocupación, espacio de vida. Bien, entonces, ¿qué pasa? En este flujo de historia de sociedades originarias, con su dualidad, con su división de tareas y de roles dual, como dije, etcétera, caminando enfrenta al proceso de conquista y colonización. Y un grupo de héroes de nuestro continente, estaba pensando en O'Higgins, fui a ver si O'Higgins comprueba mi tesis y la comprueba. Esos héroes de la independencia que le pusieron el cuerpo a la guerra, de independencia, todos, sin excepción, hasta donde mi investigación ha llegado, murieron o asesinados o exilados como O'Higgins, como Bolívar, ¿no? Como San Martín, o sea, en un lugar que no era el lugar por el cual lucharon. O de miseria, como Juana Zurduy y tantos otros, absolutamente abandonados por un grupo que fundó nuestros estados. La diferencia entre los héroes de la guerra de independencia y el grupo fundador de nuestros estados nacionales debe ser recordada, porque esos estados entonces son fundados para mantenerse permanentemente apropiables, o sea, con manijitas, independientemente de lo que digan las constituciones, y externos con relación a lo gestionado. Lo tenemos que recordar, pero no debemos perder la fe. Esto no me hace perder la fe en el proceso que vive Chile, pero es necesario recordarlo porque es un peligro permanente y es un peligro de fundación de nuestras realidades nacionales. Entonces, ese fue la primera derrota, yo le llamaría así, que es la toma del poder por el grupo criollos, que eran continuistas en realidad, pero solo querían apropiarse de los territorios, pero con vínculos muy fuertes con Europa, o sea, siempre eurocéntricos hasta hoy. Segundo, pasó algo central para el destino de las mujeres. Esto fue lo que era gestión de la vida y por lo tanto dotado plenamente de politicidad. ¿Y qué quiere decir algo dotado de politicidad? Es algo que tiene un impacto en el destino colectivo.
Lo político es algo que desde donde ocurre tiene un impacto en el destino de toda la sociedad. La mujer cae, el hombre en su historia, el cruce de este hombre originario con el hombre conquistador y con el criollo, este sujeto que yo llamo sujeto transicional, no voy a tener tiempo de explicarlo aquí, pasa a monopolizar, a apropiarse de todo lo que se pretende político. Y lo vemos en cada acto, en cada gesto hasta el día de hoy. Él pasa a ser el sujeto de la política. El feminismo ha hablado mucho de esto, de los diferentes feminismos. Este sujeto que va a ser el que va a proferir los enunciados de interés general, ¿no? Y las sentencias de valor universal. O sea, es el sujeto universal, el sujeto que habla de lo que le interesa a toda la sociedad. Entonces tenemos la política, la economía, las relaciones internacionales, el trabajo. Tenemos entonces las plateas llenas por igual de hombres y mujeres, o quizás hasta hace poco más de hombres. O sea, los temas de la política, ¿verdad? Por el otro lado, entonces, las mujeres que sí tenían una gestión de la vida, porque el espacio doméstico no era hasta el evento de la modernidad o de la colonial modernidad, porque no existe modernidad sin colonialidad. No hay proceso moderno. El proceso moderno se inicia y se hace posible junto al capitalismo. Con Potosí, lo dice Marx, o sea, sin las minas americanas no hay historia capitalista. Y luego con la invención de una fuente de legitimidad que viene del futuro. O sea, ese futurismo es un futurismo que emerge con la emergencia en el planeta, en la grilla universal de nuestro continente. No hay modernidad sin América, sin Abya Yala, o sea, sin este continente. Esa es una idea de Quijano que es extraordinaria, porque antes todo avance, todo invención, todo descubrimiento tenía que ser validado desde el pasado. Piensen en Galileo, piensen en la imprenta, piensen en todo, en todas las invenciones y descubrimientos. La Iglesia daba el visto bueno basado en una historia sagrada. Eso se rompe con el evento americano. Y el futuro da la razón de ser, legitima lo que pasa. Ahí empieza la modernidad, porque no hay modernidad, no hay modernización, sino basada en una idea de futuro, de invención, ¿no? De descubrimiento. Ahí se da ese tránsito del pasado como fuente de legitimidad al futuro como fuente de legitimidad, que es lo moderno. Entonces, por eso hablamos en mi perspectiva de no solo de modernidad, sino de colonial modernidad. Poniendo la palabra colonial antes, damos el sentido de que es previa la colonización al proceso de modernización, una condición de posibilidad. La colonización es la condición de posibilidad del mundo moderno. Por el lado del capital, con las minas, con Potosí, sobre todo, y las otras minas, el Oro Preto en Brasil, etcétera, donde sale el oro y la plata que permite la acumulación primitiva, y luego el futuro como valioso, o sea, como más valioso que el pasado. Ahí se va perdiendo el valor del pasado sagrado. Entonces, en ese proceso, ese sujeto universal emerge y pasa a monopolizar la voz política, ¿no? Y en ese mismo proceso, la gestión de la vida, que es el trabajo político de las mujeres, que tiene otras características muy diferentes a la política como gestión del patriarcado, puerta afuera, puerta adentro, el espacio doméstico se privatiza y se transforma en íntimo, o sea, absolutamente desprovisto de toda politicidad. Las mujeres quedamos encerradas en una familia nuclearizada, ¿no? En un mundo cerrado, entre cuatro paredes, sin valor político ninguno. Se vuelve residual el espacio que habitamos y en el que gestionamos la vida de mucha gente durante un larguísimo periodo de la historia, durante milenios, durante la especie entera, después del Neolítico. Y esto quien lo dice es Öcalan, el gran pensador kurdo. O sea, si queremos pensar cómo es una politicidad femenina, tenemos que ir a leer Öcalan, Öcalan se escribe, que es el preso más antiguo que la humanidad tiene.
en condiciones absolutamente terribles, en una isla donde por años a veces no se sabe si está vivo o está muerto. ¿Por qué es el preso más antiguo y en condiciones más secretas que el mundo tiene en este momento, el líder kurdo? Porque es un pensador feminista, es un pensador de cómo es una politicidad femenina. Por eso es temible, por eso está sin voz, se le ha absolutamente amputado su voz, porque él piensa en términos de una historia política de las mujeres y de, por ejemplo, en una sociedad que es un pueblo que no necesita de un Estado, como son los kurdos, distribuidos en 4 países del Medio Oriente. Es curioso eso, ¿no? Pero no hay nadie más castigado en la historia que este personaje, Öcalan, que ellos llaman de Öcalan, pronuncian Öcalan. Entonces, ahí una manera de gestión que no es la que se dirigió a la constitución de nuestros estados, a la burocracia estatal de cuño patriarcal, otra manera de gestión quedó como interceptada, que es la manera de gestión que yo llamo de cuño femenino, o sea, de una politicidad femenina que es plenamente política, pero que la vemos como un margen, un residuo, una nada de la política. Eso hay que corregirlo. Pero es de profundidad, no es solo corrección lo que hace la ley, ¿no? Que es corrección de acciones, prácticas, actitudes. No, el problema es más abajo. El problema es ese subterráneo de la historia, que es la cancelación de la politicidad, del estilo de las mujeres, de estar en la política, de ser políticas, de gestionar la vida y de garantizar la vida. La pérdida del espacio doméstico, que no es un espacio doméstico, no podemos siquiera pensar, porque cuando decimos doméstico, ¿qué imaginamos? Una mujer con una plancha en la mano. No era eso. Era y es en muchos lugares que conozco personalmente, un espacio absolutamente atravesado por todas las presencias de la comunidad, profundamente colectivo, donde se toman decisiones que van a tener un impacto enorme en la historia de un pueblo. Ese es el espacio doméstico no nuclearizado, no colonizado. Y lo vemos seguramente en Chile también, en muchas regiones de nuestros países, en el campo sobre todo, donde hay todavía alguna estructura comunal. Bien. Entonces, al perderse la politicidad, o sea, la visibilidad de que ahí se está haciendo política y se están tomando decisiones importantísimas para la sobrevivencia de las gentes, el tercer momento de nuestra derrota es, y esto lo he encontrado las palabras más precisas muy recientemente, la minoritización. Que hemos creído, a partir del multiculturalismo, sobre todo de origen norteamericano, que era la grandiosidad de las cosas, o sea, las identidades políticas, y el sujeto universal, como dije, de los grandes temas, la política, la economía, todos los grandes temas de las plateas mixtas. Y luego de ese sujeto universal, enunciador de lo que es de interés general y no particular, porque los otros intereses son particulares, ¿no? Las mujeres, los indios, los negros, los deficientes, todo. Intereses particulares, parciales, la minoritización. Eso nos lleva a una derrota permanente. Es absolutamente urgente desmontar, destituir la estructura de la minoritización y el sujeto universal, los temas universales y los temas de minorías. No existen temas de minorías. Cuando lo comprendemos en profundidad, cambia toda la política. Completamente y radicalmente. Nuestros antagonistas de proyecto histórico intentan preservar la estructura de un sujeto universal y sus defectivos, que es lo que somos. Hay un sujeto universal y las mujeres somos el defectivo de ese sujeto universal, porque es hombre. Y cuando una mujer accede a esa posición, se tiene que masculinizar necesariamente. Existe un sujeto universal que también es blanco y los negros y los indios son sus defectivos. Les falta algo para ser plenamente universales. ¿Se dan cuenta de que este es un error político, estratégico, absolutamente importante y que ha firmado nuestra derrota? Porque no
no existen minorías y mayorías. No existe un sujeto universal y sus álteres, sus otredades, sus defectivos y defectivas. Una mujer no es la defectiva de ese sujeto universal. Un negro no es un defectivo del blanco, pero lo tenemos estructurado e imaginado. Nuestro imaginario está formateado así. Entonces esa es la tercera derrota, el tercer momento de caída. Y es absolutamente importante, y voy a dejar ahora mismo en esto, pensarlo bien y desconstruirlo en nuestra imaginación, en nuestra subjetividad y en la política misma. Gracias, Rita. Bárbara se tuvo que retirar porque tenía un compromiso anterior. De lo que hemos conversado acá, yo creo que hay una cosa que es muy importante que decía Bárbara, que el contexto, y que tú también lo recogías y que también lo recoge Lieta, que es el contexto de la revuelta, esto que tú llamas, ¿no es cierto?, espontáneo, desordenado. Bueno, nuestra generación llamaba de espontaneísmo como algo que teníamos que tener cuidado. Claro, pero que por otro lado permite poner a la vida al centro. ¿Ah? Y creo que eso es, ¿no es cierto?, lo que está detrás. O sea, los planteamientos tuyos tienen que ver con eso también, cuando tú dices la gestión de la vida, esta minorización, claro, es eso, ¿no es cierto?, es la negación de eso. Entonces, quería darle la palabra a Lieta, para después tener la oportunidad, ¿no es cierto?, si queremos conversar con nuestras ilustres invitadas. Sí. No, más que nada quizás agradecer enormemente la palabra y el honor de estar en la misma mesa así que eso, y no, quizás las personas quieren hacer preguntas o yo, no, pues sí, o perdón, me salté, o puedo yo hacer algún comentario, no sé. No, porque eso no. Sabes, si querías comentar algo, si te llamaba porque yo creo que Rita nos habla desde... Sí. O sea, es muy bonito porque tú hablas desde el pasado para hoy para entender el presente. Exacto, para entender el presente. Y en la inmediatez que vivimos permanentemente. Y lo que nos hemos tragado. Sí, exacto. ¿Cierto? Entonces, porque esa cuestión de que existe un sujeto de los temas generales y que nosotros tenemos temas de importancia particular, identidades defectivas, particular, eso es un error que lo sentimos en la carne y seguro en la Constitución, en la constituyente, en ese proceso y en el debate nacional sobre la constituyente, la han sentido todo el tiempo. No, pero eso, y se siente a derecha y a izquierda, no, pero eso es un tema para después. Sí. Primero resolvamos el gran tema y después resolvemos los temas de después. Ese después es ese interés particular. No son. La lucha de las mujeres es una lucha que cambia el mundo para toda la sociedad, indispensable para los hombres, que son victimizados por el mandato de masculinidad, por tener que obedecerlo. Hay países en nuestro continente donde alguien sabe que a los 20 años ya se muere, y son hombres que saben que se mueren, pero defienden la masculinidad como algo que vale la pena morirse por ella. Es un error, han sido engañados. Nosotros, el movimiento feminista, les está mostrando que han sido engañados durante mucho tiempo. Así es, ¿no? Muy interesante verlo así también, y yo creo que en la discusión de en la convención misma, como decía Bárbara, también se mostró eso, se mostró desde otro punto de vista cómo se hacía política, cómo se sentía la política, poniendo, como decíamos, la vida en el centro, otros temas en el centro, porque también me llama mucho la atención lo que comentabas de que una ley no basta para cambiar comportamientos, y eso está claro, o sea, la Constitución es una forma en que nos leemos, que nos vemos ahora, pero claramente no permea si es que no hay un cambio cultural, y asimismo la ley del aborto, cuando permite, también en aquellos países que el aborto es permitido, pero no está la despenalización social del aborto, es decir, no hablamos del aborto. La sociedad, porque el defecto que hemos tenido, y la izquierda lo potenció ese defecto, es que tomando el Estado vamos a cambiar la vida. Eso no sucedió, jamás fue posible probar eso. Es que es la vida que construye un Estado. Es al revés el proceso. Es la vida real de la gente que va a construir un tipo de Estado que funciona o no funciona. Y lo pensamos siempre al revés.
Eso nos lleva al tema de la razón de Estado, que siempre es una razón de poder. Sí, en ese sentido también han habido algunos fallos judiciales un poco más interesantes, porque sabemos que hay obviamente la respuesta criminal hacia ciertos delitos finalmente lo que hace es que son poblaciones vulnerables que quedan en la cárcel, y así la mayoría de las mujeres, incluso hay con niños lactantes. Yo fui hace poco ahora a Iquique a ver la cantidad de mujeres que están presas por microtráfico. Sí, yo hice lo mismo recientemente. ¿Sí? Ah, qué interesante. En Güemes, que es casi a la misma altura, es en la frontera de Salta con Jujuy, que está la cárcel federal, digamos, donde están los traficantes, supuestamente, las traficantes. ¿Y quién está ahí? Son bolivianas con un bebé en los brazos. Y los dueños de los containers, de los pequeños aeroplanos, de los camiones gigantes que pasan la droga de verdad, no están presos. La policía y los jueces muestran trabajo con unas madres con bebé en brazos. ¿Sabes que había Debe ser igual. Sí, lo mismo. Y había un caso que me llamó mucho la atención, que era una mujer que llega a la frontera, el paso por Iquique, y ella dice, me drogaron, estoy con droga adentro, o sea, me violaron entre muchos, me pusieron droga para que la transportara, o sea, trata de mujeres, y acusa a la policía. O sea, le dice a la policía, por favor, ayúdenme, me violaron, me pusieron droga para que la transportara, etcétera. Y la policía abre 2 procesos al mismo tiempo con ella. Uno como víctima de trata y otro como traficante por ley 20.000. Claro. Y como va más rápido la ley 20.000, finalmente ella es expulsada, está presa, pero la expulsan, y lo de trata recién ahora lo están viendo, o sea, meses después. O sea, vemos lo absurdo que resulta muchas veces. Eso es la ley. Eso, por eso te digo. Y bueno, ella finalmente resultó embarazada. Pobrecita. No, terrible, terrible. No, es para contar. Entonces, en el norte uno ve esto en carne viva, y no solo en el norte, es para ponerte un ejemplo. ¿Cómo uno ve lo absurdo de la ley ahí, con esas mujeres con lactantes? Y ahora han habido algunos fallos un poco más esperanzadores, que se ahí ve un poco, por ejemplo, mujeres que se les ha permitido cumplir condenas en su casa, o sea, cumplir, que son pequeñamente, pero que no tengan que estar Son en la traficantes cárcel, de nada. pocos gramos, que Sí. las ponen justamente como iscas. ¿Cómo se llama en español iscas? Chiñuelos. Anzuelos. Las Sí, ponen como anzuelos Sí, sí. para mostrar que Sí. hay policía. Y un caso muy semejante, miren qué curioso, no pensé encontrar acá en Güemes, que es más o menos la misma latitud de Iquique. Fuimos ahí con la Defensoría y ahí estaban las únicas presas por tráfico, los únicos presos y presas por tráfico que están ahí, que son un grupo, que serán unas 10 mujeres bolivianas de estas con bebés chiquitos y eso, y a los otros hijos perdidos, sueltos, parias, porque no los pueden cuidar porque las pusieron presas. Y un caso encontramos de una que descubre que su hijo, un niño, tiene cáncer. Y la única manera, y cuidado que eso es Bolivia, cuidado con las ilusiones que tenemos sobre el proceso boliviano, ella no puede pagarle el tratamiento, no puede comprar el remedio que el niño necesita, y por eso trafica en la suela de su zapatilla un poco de cocaína, qué sé yo, no sé cuánto, pero en la suela de zapatilla no puede entrar lo que entra en un container, no en una avioneta. Entonces, la convence de hacerlo para pagarle el tratamiento del hijo, y cae presa. Entonces, en esa ocasión, yo tengo un estudiante que trabajó muchísimos años, ahora se retiró por discordancias, pero por muchísimos años, unos 10 años, trabajó en la Defensoría del Pueblo de La Paz, que es como el ombudsman, ¿no? O sea, es un equipo que escucha los problemas. No es la Defensoría del Ministerio Público, no es la Defensoría de la Justicia, sino la Defensoría del Pueblo. Entonces me comuniqué con él y digo, mira, es necesario, bueno, la sacamos entre un acuerdo con la Embajada de Bolivia en Argentina, en fin, una cosa rápida, la sacamos y llegó a la última semana de vida de su hijo. Lo vio morir. Es un asco, es una rabia, es una ira santa, un odio, no puedo explicar lo que siento, llegó a verlo morirse. Sí.
Pero solamente decir que el 4 de septiembre, por primera vez, algunas personas privadas de libertad van a poder votar en Chile. Que eso es bastante, sí, por Sí, lo menos sí. van a poder participar ahí de alguna forma. Algo, vamos avanzando. Y hoy día justamente desde Arica me llegó una petición buscando dinero para poder tener carnet de identidad para las presas, para que pudieran votar. Entonces uno ve el nivel de precariedad y cómo, bueno, así estamos. Y cómo al final son de nuevo los cuerpos de las mujeres los que están ahí recluidos y, bueno, sin poder ver a sus hijos morir. Bien, la hora avanza, entonces pensamos, como son, yo tengo 10, un cuarto para las 9, pensemos hasta 5 para las 9, se ofrece la palabra. Yo soy bien secatona, así que me ayuda. Ay, aquel Ya. muchacho tenía la mano hace mucho, Ya. pobre, se le va a dormir el Ya, brazo. ok. ¿Está bien así, cierto? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias primero por todas las personas que están acá. Me parece súper importante que tengamos este espacio de reflexión dentro de las universidades y también, mucho más importante, poder replicarlo en nuestros propios espacios, en nuestra propia cotidianidad, que como decía Rita y decían las compañeras, el espacio en el que también emergen estados, emergen institucionalidades. En ese sentido, sí, soy estudiante de antropología de la Universidad de Chile hace muchos años, que la sigo, la vine a ver en el 2019 también. Ah. Bueno, entonces la antropología sirve para alguna cosa, ¿no? Bueno, me he hecho una ruta un poco contando. Yo soy de una comunidad pehuenche de Alto Biobío, Alto. Primer gran conflicto medioambiental que ha tenido el Estado chileno con la ñaña Nicolás Quintremán y Berta Quintremán. ¿Con qué? No entendí la última. Nicolás Quintremán. Ah, sí. Grandes conflictos, primer medio conflicto medioambiental en Chile. En ese sentido, me he hecho un poco una hoja de ruta de lo que usted había hablado, un poco contando sobre mi comunidad y las dinámicas que hay coloniales, Sí. y también del pueblo mapuche, al cual también pertenezco. La frase "el Estado no me pertenece". Quiero dar un ejemplo. En mi comunidad se hace una oposición de los sujetos en donde se establecen categorías, los que están en la MUNI y los que no están en la municipalidad. Ah, Entonces, por ejemplo, la MUNI también ¿quiénes son llamamos. estados y quiénes no son estados? Entonces, por ejemplo, hay figuraciones políticas de representantes tradicionales mapuches, pehuenches, que han pasado al estado y ya no se les reconoce como esa autoridad válida porque ya pertenecen y generan ese juego Sí. de algo que ya es ajeno a mí. Primer caso. Segundo ¿Puedo caso, decir algo antes de que pues, me olvide? Porque estoy medio viejita. Hay un libro maravilloso de Marcelo Fernández Osco, boliviano, que se llama La Ley del Ayllu. Y él habla exactamente de eso, cómo la red de organización, administración del Estado es casi imposible hacerla coincidir. O sea, la ley del Ayllu, Marcelo Fernández Osco, es bastante complejo, pero habla de ese mismo tema, como una red de gestión y la otra red de gestión en realidad nunca pasan a ser. lo que usted habla también de la oposición entre sociedad de estatus y sociedad de contrato, cuando hablamos del mandato de masculinidad versus un proceso constituyente de políticas feministas que van en contra de exactamente lo mismo. Claro. Sí, la he leído mucho. Bueno, te pongo nota. Te pongo nota, cuidado. Segundo comentario. Una aclaración de un texto muy bueno que recomiendo que se llama de Nelly Richard, una filósofa Sí, es chilena. francesa chilena de la Facultad de Filosofía, que dice que el proceso, bueno, a propósito de que el proceso constituyente no termina el 4, no debemos creer lo que Nelly Richard estableció en su libro Feminismo, Género y Diferencias, de que el error del feminismo para ella, chileno específicamente, fue confiar en que la institucionalidad iba a resolver los problemas. Bueno, claro, yo digo lo mismo. En este sentido, muchos de los grandes feminismos y grandes figuras que se establecieron en Chile decayeron, porque pusieron su fe en... Estatal, fe estatal. Yo le llamo fe estatal. Claro, y ahí es donde usted dice que se le han puesto demasiadas fichas al Estado. Sí, exacto. Quiere decir que si dos decimos lo mismo, debe ser. Claro, bueno, lo tercero, esto de poner demasiadas fichas al Estado, haciendo alusión también a esta oposición entre los que son MUNI y los que no son MUNI,
En mi comunidad han aparecido varios proyectos contemporáneos que, como usted llama, de comunidades transformadoras. Uno es Malelia Utú, que es una asociación de mujeres, y también el Trabundo Moche, al cual pertenecen familiares, pertenecen gente de la comunidad pehuenche y gente también no pehuenche. Ojo, de mujeres, pero no feministas. Es súper interesante. No importa eso. Sí, pero es súper interesante porque ahí hablamos mucho y vemos la tensión que hay también en estos discursos feministas y esta... Está muy marcado por el eurocentrismo y la blancura. Entonces, como comentar esos casos, porque me parece igual interesante de ver en esta localidad muy pequeña. Dentro de ese caso igual... Porque fíjate una cosa, por ejemplo en Brasil, la mayoría de los pueblos indígenas, que es un país que, cuidado, ¿no? Argentina tiene en proporción, de forma proporcional, con el número de la sociedad argentina total, tiene más gente, más habitantes indígenas que Brasil, en la proporción. Claro que en números absolutos, por la magnitud de Brasil en territorio y en población, Brasil tiene muchos más indígenas. Pero en proporción con la población total, Argentina tiene más personas indígenas que Brasil. ¿No es raro eso? Extraordinario. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En Brasil, son pueblos organizados, que continúan con sus lenguas, sus casi 200 lenguas, etcétera, a la mujer, a la niña, se le permite aprender el portugués más tarde que al varón. El varón, muchas veces he pensado en esto, de viene la cooperación europea y la norteamericana. Son patriarcales, eso es la opresión femenina, que no puede aprender el portugués, la lengua del Estado, rápido cuando niña, los varones la aprenden antes. ¿Pero por qué? Porque la mujer es la sujeta del arraigo. La mujer es la sujeta de la responsabilidad, o sea, la agente de quien se responsabiliza por la continuidad del pueblo. Entonces hay que considerar eso, que es lo que me estás contando también. Y en ese sentido, algo súper importante debido a que esta... ¿Sí? No, ¿qué te decís? Perdón, Por favor, sí. En ese sentido, igual, bueno, mi mamá trabajó 10 años en las comunidades y cuando se hacían reuniones, hablando un poco de esta diferencia política, los buenches, que son los hombres de buenche, iban a las reuniones, pero no tomaban ninguna decisión hasta volver a su casa a consultar con su mujer. Exacto, es así. Es así, esa es la gestión doméstica. No la obedeces, los hombres no la obedecen, se va todo al tacho. Pero es política, la despreciamos, pero es política de la más importante, porque es la que va a garantizar el rumbo del pueblo, de la sociedad entera. Y para cerrar, una pregunta precisamente que trata de recopilar y comprender lo que ya han mencionado todos ustedes. Mi pregunta específicamente es cómo las comunidades transformadoras pueden aprender de este proceso constituyente, entendiendo necesariamente que su diferencia en el ADN, considerando el Estado como un ADN patriarcal versus las comunidades transformadoras que pueden generar estas... O que sostienen estos fenómenos de realidad que se producen en el... Sí. Pues bueno, te contesto rapidito y ahí te dejo. Por el sacudón. El sacudón no debe... lo que hubo en Chile, que es esa sacudida, hay que tener mucha conciencia de todo aquello que representa capturas para esa sacudida. Y la constituyente, afortunadamente, por lo que entiendo, dio una continuidad a esa sacudida. Eso no debe salir de escena para mí. Esa no tenía mi respuesta. ¿A vos cuál es la respuesta? No, da nomás. Es que pregunté a las dos. Que pregunten. No, pero sigan las preguntas y después... Sí. Sí. Es que aquí tenemos a Lieta, que tiene un tema de cuidado. Entonces, No, que se va la persona que está cuidando a mi hija se tiene que ir. Me escribe, entonces, no, pero pueden seguir, por favor. Y después nos veremos de nuevo. Eso puede ser. No, pero para que sigan, para no perder la oportunidad de todo lo que costó llegar.
Entonces, no, por favor. Nos cuidamos entre todas. Pero nos vemos en el Caupolicanazo. Bueno, el Caupolicanazo, ahí estaré. Ahí estaremos. Ya, si no, Andrea, Ya, me voy. ok. No, pero sigan nomás, por favor. Ya. Gracias, Nieta. Sí, nos vemos. Pero uno no Tranquila, debe estar. tranquila. Qué pena tener que irme. No, está comprensible por completo. Gracias. Hola, yo me llamo Maricel. Tengo un poco de dudas conceptuales en mi cerebro, no tanto para el trabajo. Un poquito más fuerte habla. Tengo, como decía, dudas conceptuales. Está bien. Porque estamos en un momento muy difuso en Chile, pero también como a nivel latinoamericano. Creo que el movimiento feminista está un poco fracturado, no tenemos muy bien como bandera de horizonte. Hay un movimiento que es la decolonialidad, que se ha planteado muchísimo, muy fuerte, donde las mujeres campesinas, la disidencia y también distintas realidades se han levantado. Y por otro lado, también tenemos como el poshumanismo y todo lo que esto viene trayendo a nuestros territorios en medio de un conflicto social, donde estamos hablando de leyes, de la funcionalidad de las leyes para el Estado y qué tan vinculante puede ser para los cuerpos. Dentro de su relato me quedo con el final que habla sobre la Minorización. Exacto, y cómo eso también podía entrar, digo, a jugar en este. Entonces yo hago investigación social y me presento en los territorios, me encuentro con estas minorías, ¿cierto? ¿Minorías? Minorías y disidencias muchas veces que no están dentro del bloque feminista o no se pueden conceptualizar. Sí. Pero en realidad, más que una pregunta concreta, quisiera saber cómo su visión respecto a lo que se viene, así como desde la minorización, en el poshumanismo que se está planteando y la minoría, ¿no? O sea, en el movimiento feminista latinoamericano. Bueno, acabo de decir que hablar de minorías es un error que hemos cometido. Es un error político de una visión muy corta. Lo que se viene nos lo están diciendo nuestros antagonistas de Proyecto Histórico, porque con una urgencia, un desasosiego y un temor muy grande han puesto a sus rebaños en la calle a toda velocidad para ver si frenan lo que hemos colocado en el mundo y en pauta, las mujeres, las disidencias, todo aquello que se veía como el conjunto de las minorías, el movimiento negro, el movimiento indígena, las mujeres. Todas esas parcialidades hemos colocado en pauta sobre la mesa y dado visibilidad, y es como una especie de tromba marina que está cambiando la cabeza de las y los jovencitos. Entonces, ese antagonismo de esa gente que hablan de por la vida, ¿no? La ideología de género, con mis hijos no te metas, esa invención de falsas consignas que van de Canadá a Tierra del Fuego en un periodo muy corto de tiempo, y cuando vas y entrevistas a alguien que está en la calle con ese feto de bebé, le preguntas dos preguntas, a la tercera no te sabe contestar más. Porque por eso se puede decir que están arrebañadas esas gentes por iglesias hiperconservadoras, pero que obedecen a un proyecto corporativo. Son lo que yo llamo las iglesias corporativas, que representan el interés de las corporaciones, que se han dado cuenta después del periodo multicultural que siguió a la caída del muro de Berlín, se han dado cuenta de que realmente las mujeres estamos ofreciendo una real amenaza al poder, a la acumulación y a la dueñidad, a la estructura del mundo en un mundo con la forma de un mundo adueñado, de un mundo de dueños. Esa rapidez y desasosiego con que han metido esa gente en la calle, que no sabe contestar a las preguntas de los periodistas, que no entiende lo que defiende, que nos da la medida de lo que estamos cambiando, de lo que nuestro discurso está transformando.
Entonces no creo que tenés que tener ningún tipo de preocupación. O sea, nosotros estamos proponiendo un cambio de sensibilidad, que es lo que importa. No hay cambio de mundo sin cambio de sensibilidad. Y ahora, como hago siempre últimamente, voy a contar una historia cómica. Mis hijos me dicen, pero mamá, te volviste una comediante. No sé qué me pasó, yo no era así. Pero pasó. Entonces yo fui a participar en una provincia de Argentina que se llama Entre Ríos, de un juicio a un juez, que es el juez, lo perdimos, porque el fiscal nos traicionó. Claro. Eso, qué suerte, porque así tengo un caso más para mis cómputos de la traición de la justicia. Este fiscal nos traicionó, pero el juez es el que puso en la calle al preso, que estaba preso por violación. Iba a salir al tiempo igual, pero digámoslo, anticipó su escarcelación, su escarcelamiento, ¿no? No sé cómo se dice en español, de escarcelación. Y mató a Micaela. El caso de Micaela es a consecuencia de un error de un juez. Entonces, las 72 organizaciones de mujeres, cuento esto, pero no es parte del chiste que iba a contar, pero las 72 organizaciones mujeres y disidencias sexuales y todo el grupo, digamos, de antipatriarcal, porque nuestra lucha no es contra los hombres, de ninguna manera. Los hombres son víctimas también, porque los engañaron, porque fueron engañados a lo largo de una historia muy larga y los transformaron en guerreros, en mártires de alguna cosa, qué sé yo, ¿no? Pero la lucha es contra un orden político que es el patriarcado, que no es una cultura. No hablo en cultura de la violación, jamás. No es una cultura, no es una moral, no es una religión, es un orden político. Y los crímenes sexuales son crímenes políticos de un orden que es el patriarcado. Por eso el movimiento de las mujeres es un movimiento antisistémico, como en los años 60 y 70 era el movimiento anticapitalista, que le faltaba una pata. Por eso nunca llegó a destino. Porque se olvidó que la primera piedra de poder, de expropiación de valor, de plusvalía, la primera plusvalía es la plusvalía de género. Se olvidó de eso y por eso los intentos revolucionarios por un mundo igual, de igualdad, etcétera, no llegaron a destino. Ninguno llegó a destino, piénsenlo. Si me pueden decir que uno llegó a destino, me voy a alegrar muchísimo. Pero no lo veo. Entonces, estaba yo en esa que perdimos, que el juez no lo sacaron, que fue inocentado y todo. Entonces viene una señora en la cena al final y con un libro mío, Las estructuras elementales de la violencia, que es el libro más difícil que escribí. Y me trae y me dice, por favor, ¿me lo podría firmar? Y era una señora como 42, 43 años. Entonces le digo, sí, muy bien, ¿cómo se llama usted? No, dice, es para mi hija de 10 años. Entonces me ofendí, ¿no? Me quedé perpleja, le digo, pero señora, le digo, ¿usted cree que su hija va a entender este libro tan complejo? Sí, dice, a ella le encanta, le encanta. Me quedé perpleja porque esas son las nenas. Eso es lo que viene. Nosotros vamos a quedar a la altura de un poroto. Nada. Lo que viene ahí es un cambio de mundo, es un cambio de mentalidad fenomenal. Uno habla con algunas niñas que das así. Y yo creo que en Chile debe ser igual. Con alguna jovencita que va a las marchas, se quedas, no es posible que esta persona esté pensando, esta nena. Y en Argentina está así. O sea, no son todas, pero son muchos varones también. O sea, hay un cambio de época. Estamos frente a un cambio de época y eso es lo que quieren frenar. O sea, no tengas un problema, solo no le llames más de minorías. Porque una minoría es alguien que habla solamente para su pequeño grupo. Entonces las mujeres van solamente a las reuniones de sus reivindicaciones y no se dan cuenta de que lo que están reivindicando es para toda la sociedad. Oye, muy cortito, porque tenemos que volver la sala que deberíamos haberlo devuelto hace una hora atrás. Cierra. Claro. Y tienen que volver. Ok.
Entonces, Otro día vuelvo, ¿no? entonces, bueno, agradecer a Rita su presencia acá, agradecerles a ustedes. Y contarles que este conversatorio también tenía el sentido de cerrar una iniciativa que se llamaba Porfía Feminista, que la organizamos desde La Morada, una institución, una asociación de mujeres que tiene vamos a cumplir casi 40 años ya. Y con este conversatorio queríamos cerrar porque ese proyecto, esta iniciativa, lo que quería era mostrar el feminismo en los grupos autónomos, en los colectivos, en los territorios. Así que agradecer a las compañeras de La Morada, a las compañeras que trabajaban en el equipo de la Porfía. Sí. Quiero decir Y- algo más ahora que decir. Ok, digamos algo más y nos Porque vamos nosotras para. mujeres podemos empezar. Cuando digo que no somos minorías, no digo que no podemos organizarnos en colectivos, en comunidades, en diferentes tipos de organizaciones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estamos defendiendo con nuestras políticas y organizaciones un bien común. ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Bueno, seguimos entonces en esta construcción del bien común. Porque puede haberse malentendido.